En Santiago de Chile, comuna de San Joaquín, hay un lugar donde todos son bienvenidos. Un lugar para encontrarse con Dios. Un lugar donde los sueños se hacen realidad. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Sus pastores, Fernando y Jessica Chaparro, te invitan a ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Reuniones, martes y jueves a las 19:30 horas. Domingo, 2 reuniones, a las 9 y a las 11:30 horas. Hay un espacio para cada integrante de la familia. Ven y celebremos juntos lo que Dios hará en tu vida. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Quiero compartir con ustedes acerca del fracaso. Estaba pensando y decía, yo dije, no, va a parecer chiste, pero la verdad es que en nuestra sociedad el fracaso está muy mal visto, está estigmatizado. Cuando a uno le va mal, cuando uno el negocio no le resulta, cuando quedaste debiendo puntos, obviamente uno no dice, oye, te cuento, me fue súper mal. Te cuento, me despidieron del trabajo. Te cuento, a todo lo que postulé no me resultó. Oye, entregaron los resultados de la PSU, no entré en nada. Uno no dice esas cosas, uno se queda calladito, porque el fracaso es mal visto. A nadie que haya fracasado de manera constante, continua, lo invita a dar una exposición sobre fracaso. ¿A quiénes invitan a dar exposiciones sobre fracaso? A la gente que le va bien. Y eso es paradójico, porque al que le va bien no sabe del fracaso. Y no estoy tratando de ser una humorada, pero realmente al que le va bien no sabe del trabajo, al que de fracaso, al que le resultó todo, no sabe el sentimiento que viene cuando se ha fracasado. ¿Quién sabe de fracaso? Los que hemos fracasado. Porque todos hemos fracasado. En otra medida, en un aspecto, en otro aspecto. Mire, ni en los púlpitos se habla de fracaso. O sea, se habla de fracaso, de cómo salir del fracaso, de cómo enfrentar el fracaso, ¿cierto? De la ayuda que tenemos en el fracaso. Pero yo no me voy a parar aquí diciéndole, hermanos, ¿saben qué? Tengo que contarle que tengo un terrible problema. Fracasé y estoy deprimida y me quiero ir para la casa. No puedo hacer eso. Eso no se hace. Pero usted tiene que saber que nosotros también enfrentamos fracaso. Porque el fracaso es parte de la vida. Es parte del proceso que nosotros debemos vivir. Ahora, hay fracaso, ¿cierto? Fracaso, fracaso, fracaso y fracaso. Ojalá nuestros fracasos no sean tan grandes como para destruirnos o derribarnos, sino que sean aquellos que nos permitan procesar nuestro carácter, para avanzar, para cobrar nuevas energías, para aprender. Es tan importante que cuando fallamos en algo, poder integrar esa experiencia a nuestra vida para no equivocarnos otra vez. Tenemos una expresión nosotros cuando alguien ha roto una relación sentimental y después se reconcilian. Uno les dice, tropezaste con la misma piedra. Bueno, hay casos que es bueno, pero hay casos que no. Y el dicho a veces pasa. Ahora, las experiencias y sobre todo las malas experiencias no son para acumularlas y repetirlas, son para aprender algo de ellas y aprender a esquivar la piedra que se puso en el camino. Porque no sirve de nada que voy caminando, me tropiezo, caigo de bruces, empiezo de nuevo la misma ruta y en el mismo obstáculo me caigo. Mire, el camino de aquí a mi casa yo me lo sé de memoria.
La calle me la sé de memoria, sé dónde hay un semáforo, un discopare, un sé del paso, sé dónde hay un bache, sé dónde hay una cosita levantadita y uno previene porque ya pasó por ahí. Y la primera vez que pasó, ¡pah! Entonces ya la segunda o la tercera uno dice, no, antes de eso, y de repente pasa con alguien que no conoce el camino y pasa por el mismo bache y uno dice, es primera vez que pasas por aquí. Pero cuando yo ya he pasado varias veces por esa parte, evito el obstáculo, evito el hoyo. ¿Por qué? Porque la experiencia es para aprender de ella, no para seguir en el mismo, con lo mismo que nos hace daño o de la misma manera que estábamos haciendo mal. Ahora, de la mano del fracaso viene la frustración. Mire, busqué los términos, usted sabe que a mí me gusta buscar en el diccionario. Fracaso, el diccionario dice, el término fracaso proviene del verbo fracasar. Este a su vez hace referencia a la frustración y al resultado adverso de un negocio. En concreto se considera que dicho término emana del vocablo italiano fracasare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. Y frustración habla de que es la acción y efecto de dejar sin efecto o malograr un intento. Y miren lo que dice a continuación. Se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas a no poder conseguir lo pretendido. El fracaso está acompañado de frustración y la frustración se traduce en nosotros como un sentimiento desagradable. Los niños cuando hacen pataleta, ¿por qué hacen pataleta? Porque se frustraron. Ellos querían, no sé, el teléfono, porque, oiga, que son buenos para pedir los teléfonos. Y quiere que le pongan mono y uno le dice, no, el teléfono no es para jugar ni para ver mono, el teléfono yo lo uso para trabajar. ¿Por qué? Porque ese no, el no alcanzar lo que quería, le genera un sentimiento incómodo, de malestar, algo desagradable. Y ante eso, ellos se ponen a chillar. Y eso es la frustración. Y claro, nosotros vamos creciendo y no vamos a hacer pataleta y no nos vamos a tirar de bruces y a darle combos y patadas al suelo por algo que salió mal. Ganas dan, ¿cierto? Ganas dan. Depende de la frustración o del fracaso, ganas dan de tirarse al suelo y de gritar y de agarrarse los pelos. Pero no lo vamos a hacer. Pero eso puede generar en nosotros tratar de evitar nuevamente esa situación. Y puede generar también que no queramos volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque asociado a ese fracaso, yo quise hacer un proyecto, armé un negocio, lo dejé bonito, era bueno, no tenía por dónde fallar. Y me fue mal. No vendí nada. Lo que vendí me lo comí, no recuperé ganancias. ¿Qué hago? Vendo todo, deshago todo y busco trabajo apatronado porque de empresario no tengo nada, de empresaria no tengo nada. Nos rendimos y volvemos porque dijimos, no sirve. Y de repente otra persona dice, pero debieras volver a intentar. No, si ya lo intenté. Lo intenté 2 veces, lo intenté 3 veces, lo intenté así, lo intenté asá, y ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el fracaso nos atemoriza, o sea, genera en nosotros finalmente un temor y nos paraliza para enfrentar un nuevo desafío. Yo quisiera contarles una historia de un hombre que se relacionó estrechamente con Jesús, que él vivenció el fracaso. Y este es Pedro, Simón llamado Pedro. Dice la Biblia, no vamos a leer todavía el pasaje, pero en los evangelios, en los primeros capítulos Jesús inicia su ministerio y dice que después que fue bautizado por Juan el Bautista, después que fue tentado, inicia y dice que va caminando por la orilla del mar y ve a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, les habla, les indica cómo echar la red y le dice,
vengan, yo les haré pescadores de hombres, dejen todo y vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Ellos dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Entonces, en ese minuto se llamaba Simón, lo cambian a Pedro y viene a ser el primero de los discípulos. El primero que fue llamado por Jesús a ser su discípulo es este Pedro. Y Pedro, yo creo que usted conoce algo de él. Fue un apóstol destacado, siempre estuvo cerca del maestro, era parte del círculo íntimo del maestro junto con Juan y Jacobo. Era de los más cercanos, eran los que llevaba a orar, los que llevaba al monte de la transfiguración, eran los que andaban con él en todo minuto. Era un cercano de Jesús, por lo tanto Pedro conocía a Jesús de manera íntima. Estuvo 3 o más de 3 años junto al maestro, comiendo con él, durmiendo con él, escuchando sus enseñanzas. Pedro fue aquel que recibió la revelación de parte del cielo cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía una relación íntima, él veía a Jesús, pero también sabía que era el Hijo de Dios. Veía a Jesús como su Señor, como su Maestro, pero entendía la divinidad que había en él. Amaba entrañablemente a Jesús, obviamente, ¿cómo no amar a Jesús, cierto? Entonces, él tenía esta relación, fue un hombre apasionado. Ya para el final del ministerio de Jesús, en una de las últimas cenas, en una de las últimas conversaciones, el Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué? Tú me vas a negar 3 veces. Es más, hoy me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante. Y cuando el Señor le dijo eso en Mateo 26:35, Pedro le respondió, dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él, imposible, dijo, bajo ninguna perspectiva, no, yo jamás te negaré. Más tarde, en el momento que Jesús fue apresado, previo a la crucifixión, cuando vinieron los que querían apresar a Jesús, dice que Pedro, tan impetuoso, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los hombres. Jesús tuvo que tomar la oreja y pegársela. Era así, él quería defender a Jesús, era impetuoso, ¿cierto? Él amaba a su maestro, no tenía temor a expresarlo. Él si no había hecho un compromiso de dichos, de hablarlo, sí había hecho un compromiso moral, de corazón, ético, cristiano, de seguir al Señor. Él había puesto en el Señor toda la esperanza y sabía que el Señor nunca le iba a defraudar y quería ser recíproco con él para poder responder también a ese amor. Pero ese Pedro, que debiera ser la persona más leal, más fiel, ¿cierto? La que se le entrenó durante todo este tiempo para ser aprobado en el minuto de crisis. Mateo 26 nos muestra el momento oscuro de Pedro. Dice que cuando Jesús ya fue tomado, detenido, fue llevado al patio del sumo sacerdote, Mateo 26, 58 dice que Pedro le seguía de lejos. Y ahí él se entremezcló con las personas y esa actitud de estar pendiente, de seguirlo, manifestaba preocupación, amor por el Señor. Pero es ahí mismo donde lo empiezan a identificar con Jesús y a decirle, mira, tú eres de Él, tú andabas con Él. Y la primera vez es una mujer y le dice, lo reconoció y él le negó delante de todo. Le dijo, no, estás equivocada. Luego dice que le vio otra y juró no conocerlo. Entonces ahí dice, te lo prometo, te lo juro, o sea, jamás, mire, es mi palabra, absolutamente yo no conozco a ese hombre. Y finalmente dice que ahí en el mismo patio otros lo ven y dicen, oye, no, pero mira, tú andabas con él, tú hablas como ellos.
Sí, es más, yo te vi en el lugar que apresaron a Jesús. Y en ese minuto dice que él, maldiciendo y jurando, declaró no conocer a Jesús. Maldiciendo, ya hablando de manera vulgar, grotesca, como para despegarse de aquellos hombres discípulos santos. Él viene, maldice y dice, no, y yo no podría repetirle lo que me imagino que él dijo, pero usted también se lo imagina como yo, ¿cierto? Y dijo, absolutamente, yo no. Y en ese minuto, el gallo cantó. En ese minuto, el gallo cantó. Y el verso 75 de Mateo 26 es como que cae el telón oscuro sobre Pedro. Porque dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Qué gran fracaso! Todo el tiempo invertido, todo lo que renunció, porque a lo mejor podríamos decir nosotros, no, él era solo pescador. Bueno, ser pescador en ese tiempo era ser pescador. Tenían barcas, tenían, no era un botecito pequeño, era un empresario. Él renunció a todo eso por seguir a Jesús, invirtió de sus años. Se separó seguramente o se distanció de su familia por seguir al maestro. Cambió todo su chip para poder entender. Él se convirtió en otra persona, se transformó en otra persona para que en el momento crucial poder aprobar. Y es cuando el gallo canta que Pedro se da cuenta que todo eso no sirvió de nada para cubrirlo del fracaso. Y llora amargamente. Algunos comentaristas dicen que él lloró de arrepentimiento. Pero en el contexto del que estamos hablando, yo creo que sí, puede haber llorado de arrepentimiento. Pero lloró de amargura, de frustración, de sentirse fracasado, de sentirse indigno, de saberse cobarde. Yo creo que vino vergüenza sobre él. No era capaz de levantar la cabeza, no era capaz de articular solución. Y cuando nosotros no somos capaces de articular solución, lloramos. Cuando es tremendo, cuando es profundo, cuando no puedo hacer nada, ¿qué hacemos? Lloramos. Y ese lloro amargo de Pedro manifestaba el sentimiento que genera el fracaso. Y yo no sé ¿a cuántos fracasos se ha enfrentado usted? Pero yo tengo algunos buenos en la espalda, pequeños y grandes, y algunos de los cuales he llorado amargamente. Y no le doy ni le regalo a nadie la sensación de rabia que le da con uno mismo. Uno dice, ¿cómo no lo pude hacer? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no fui más precavido? ¿Cómo no fui más diligente? ¿Cómo no fui atento? ¿Cómo no percibí esto? ¿Cómo no llegué antes? ¿Cómo? Y uno se empieza a culpar y la culpa es inclemente, se lanza sobre ti y te aplasta. Y luego de los cómo y de cuando ya uno ni siquiera puede explicarse, porque mire, uno se justifica, uno es campeón para justificarse. Pero ante el fracaso grande, no hay ni siquiera justificación con nosotros mismos. Y cuando la justificación ya no nos alcanza, nos invade vergüenza. Y lo único que queremos es, trágame tierra. O queremos huir, o queremos desaparecer, o queremos no haber nacido, o un montón de cosas. Y situaciones que vienen sobre nosotros, terribles, aplastantes. Ahora, sí, fracasamos por diversas razones. Muchas veces tenemos responsabilidad en eso. Muchas veces las responsabilidades no son tan terribles como las vemos en ese momento.
Muchas veces también fracasamos por cosas externas, por cosas que escapaban a nuestro control. Aún así, eso no nos hace sentir mejor. Nos sentimos igualmente fracasados. Muchas veces hay cosas que planificamos y que confiamos también en otras personas, no rinden, no son leales a eso y también fracasamos. Y a pesar de eso nosotros decimos, pero ¿cómo pude poner a esa persona? Porque el fracaso y la frustración no te sueltan, no te sueltan. Y la verdad es que si nosotros tuviéramos que enfrentar una entrevista de trabajo y nos preguntaran por nuestros fracasos y les dijéramos la verdad de nuestro fracaso, no la pasaríamos, no nos contratarían. Y uno dice, no, sí, algunos problemitas, pero no, nada grave. ¿Cierto? Y si el empleador es uno, y uno está entrevistando a la persona, y la persona le cuenta alguna cosa, el empleador dice, sí, ya. Y en la mente dijo, no, ya está fuera. Lo sigue escuchando, pero ya lo desechó. Porque el fracaso te marca y nosotros no queremos hacernos cargo ni del propio fracaso, menos del fracaso ajeno. Pero esto es lo tremendo, que Jesús, en su eterno amor, no nos paga conforme a lo que nos merecemos, ni ve nuestro fracaso como motivo para excluirnos, soltarnos, sino que en su eterno amor, Él va a querer juntarse con nosotros de nuevo. Y va a querer ponernos otra vez en el lugar y va a querer confiar en nosotros. Y va a querer darnos la confianza que traicionamos. Va a querer arreglar las cosas. Porque el amor del Señor es tan grande y es tan incondicional. Incondicional, recuerde esa palabra. Porque Él no me ama menos cuando yo peco. Él no me ama menos cuando yo fracaso. Él no me ama menos cuando yo he fallado. Él no me ama menos cuando yo no estoy a la altura de sus expectativas. Porque el amor de Dios no está basado en quién yo soy, sino que está basado en quién es Él. Y eso nos asegura que Él nos seguirá amando. Amén. Y creo que eso nos hace sentir aún más indignos, ¿cierto? Una vez que le hemos fallado. Pero bendito amor del Señor que puede sustentar nuestras vidas. Después de ese episodio, Jesús es crucificado. Y Pedro ya no habló más con el maestro. La última relación que tuvo con su maestro fue haberle negado. Después de la crucifixión, después de aquellos 3 días de oscuridad, ¿cierto? La Biblia nos narra y nos cuenta que Jesús resucitó y que en la mañana de la resurrección las primeras que fueron a la tumba fueron las mujeres y estas fueron a anunciarle a los discípulos que Jesús no estaba y ellas asumían que había resucitado. Dice que los primeros que corrieron fueron Pedro y Juan y llegaron al sepulcro y miraron el sepulcro y efectivamente vieron que Jesús no estaba allí. Esa fue la primera expectativa. Yo me imagino a Pedro. Era verdad. Él iba a resucitar, resucitó. Imagínense a Pedro, ¿qué pasó con Pedro esos días? Lo negó, después lo ve crucificado, lo crucificaron y después se murió, desapareció Jesús por 3 días. Imagínense lo que pasó por él. Y la primera luz de esperanza es ese día de la resurrección, cuando efectivamente ve el sepulcro vacío. Pero yo creo que junto con el gozo de saber que esto era una realidad, debe haber sobrevenido sobre él el temor, diciendo, pero yo ya no califico.
Yo ya me quedé afuera, yo ya fui excluido. Porque me mandé el condoro más grande, diríamos nosotros. No fue un condorito, fue un condorazo. Por lo tanto, aunque la cosa se arregló, aunque al parecer viene toda la bendición que se decía que venía, yo ya no califico. Porque pequé, porque fallé, porque me fui, porque decidí renunciar, rendirme. Hoy día yo ya no califico. Y yo creo que eso pasaba por Pedro. Luego Jesús aparece una y otra vez también a los discípulos y les habla en general. La segunda vez habló con Tomás y le dijo que metiera su mano en su costado para ayudar a su incredulidad. Lo reprendió por la incredulidad y le dijo, yo soy. Sin embargo, a Pedro, de manera exclusiva, no le dijo nada. Pero aparece el bendito capítulo 21 de San Juan, cuando sucede lo siguiente. Vamos a leer los primeros versículos. Bastantes versículos. 14. San Juan 21 del 1 al 14. Dice, y esta es la historia que quiero resaltar. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Después de esto, no sabemos cuánto después de esto, pero después de esto se manifestó a sus discípulos. Y dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta imagen me es conocida. Jesús en la orilla del mar. La primera vez, al iniciar su ministerio, cuando llama a Pedro, estaba en la misma orilla de ese mar. Y ellos estaban en la misma condición, pescando. Y es ahí donde le dice, vengan, síganme y les haré pescadores de hombres. Pero esta segunda oportunidad, después que Pedro le negó, después que se descalificó, se autoeliminó, Jesús se aparece nuevamente en la misma orilla, pero con una palabra distinta. Le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabe que esa imagen me bendice? Porque veo la ternura del Señor. Él no llegó y le dijo, a ver, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo están ahí otra vez? No les dijo, Pedro, bueno, a ver, ¿qué te pasó? Explícame la situación. Sino que Él tiernamente les llama, les dice, hijitos. De alguna manera les dice, ¿están bien? ¿Tienen de comer? ¿Están sustentados? ¿Están sanos? ¿Están bien? ¿Qué ha pasado con ustedes? Y dice que él ahí prende fuego, está con las brasas, tiene un pez y tiene pan. Después de haberle negado,
Después de haber fracasado, el Señor nos espera con fuego, con pez y con pan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuánto amor del Señor! ¡Cuánto amor del Señor! El fracaso no es una limitante para el Señor. Muchos por el fracaso abandonan el servicio al Señor. Muchos pastores abandonan el servicio al Señor. Muchos hermanos se van de la iglesia cuando fracasan. Cuando las cosas no van bien, cuando la enfermedad viene sobre ellos, cuando la familia se separa, el fracaso, la vergüenza, el tener que dar explicaciones. Una vez una mujer me decía: pastora, yo no voy a ir de nuevo a la iglesia porque no quiero que me pregunten por mi esposo. Porque la vergüenza de tener que dar una respuesta, se excluyen. Y obviamente no les vamos a preguntar esas cosas por maldad, por algo natural. Pero la persona que está en la situación de fracaso no lo siente así. Y abandonan, y se van, y se rinden. Usted debe entender que para el cristiano no hay otra salida más que volvernos a Cristo. Que a pesar de que la situación es grave, es vergonzosa, que a pesar de que tal vez no somos dignos, la única alternativa para nosotros es volver al Señor. Y debemos aprenderlo con rapidez y debemos aplicarlo con rapidez. No permita que ese sentimiento desagradable de frustración frente al fracaso le aplaste, le obligue a rendirse, sino que por muy al contrario, eso sea el elemento, sea la leña para que usted diga: voy a empezar de nuevo, voy a hacer frente a la situación, voy a iniciar de nuevo, voy a olvidarme de todo, voy a hacer borrón y cuenta nueva. Israel ha estado predicando mucho del perdón, y claro que sí, no solo a otros, sino también a nosotros mismos, pero iniciar de nuevo. Pedro decidió regresar a la pesca, seguramente por eso. Y muchos están decidiendo ir. ¿Sabe qué? El Señor no solo nos llama, eso también es figura. La primera vez los llamó, pero la segunda vez no solo los llamó, sino que fue al lugar donde su fracaso era evidente. El Señor nos acompaña en el lugar del fracaso. El Señor viene a nosotros. Y hace un tiempo atrás, frente a una situación, orando por una persona, Dios me dio una palabra. Y Dios me dice que le diga que Él no ha abortado su propósito en él. Yo sin entender, pero la persona efectivamente sí comprendía. Y este era un pastor que de alguna manera había fracasado. Y la verdad es que cuando nosotros hemos crecido, hemos madurado en lo natural y en lo espiritual, frente al fracaso, nosotros decimos: de acuerdo, Señor. Lloramos, pataleamos en lo privado, pero aceptamos. Pero qué bueno es saber que Dios no cede en sus propósitos. Qué bueno es saber que Dios no aborta sus propósitos para con nosotros y en nosotros. Él no acaba la obra hasta que acaba la obra. La obra no se termina hasta que Dios dice que se termina.
Y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él ha de perfeccionarla. Él ha de completarla. Nada de lo que está en su mano se pierde. Y los versículos que siguen de este mismo pasaje ya son directamente a Jesús. El versículo 15 dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Mire, Él se apareció a todos, los cuidó a todos, se preocupó de todos, pero en esta oportunidad vino solo a hablar con Pedro. Preparó el desayuno para todos, pero Él quería hablar con Pedro. Es como cuando nosotros hacemos una fiesta o una reunión y queremos hablar solamente con una persona, pero para disimular hacemos todo lo demás. ¿Cierto? Él vino a todos, pero Él quería hablar con Pedro. Y le dice: ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. El verso 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le hizo la misma pregunta para anular las 3 negaciones, las 3 veces que Él lo negó, las 3 veces que Él maldijo, las 3 veces que Él juramentó. En esta vez le da la oportunidad de decirle: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Señor, yo te amo. Y con eso Él le estaba diciendo: tú sabes que a pesar de que te negué, tú sabes que a pesar de que fui cobarde, tú sabes a pesar de que no aprobé, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo te amo. Y eso fue suficiente para el Señor. Eso fue suficiente para el Señor. Amado, amada, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos fracasado, cuando nos sentimos indignos y que no servimos para nada, el Señor viene a sentarse con nosotros. Y Él ha venido hoy día a sentarse con nosotros para mirarte a los ojos y para preguntarte si tú le amas. Si tu respuesta es afirmativa, será suficiente. Será suficiente para que Él restaure tu vida, para que Él te dé una nueva oportunidad. Será suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 18 y 19 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Sígueme, sígueme. Si has fallado al Señor, si le has fallado a tu familia, si te has fallado a ti misma, a ti mismo, si le has fallado a tus sueños, no permitas que las frustraciones te incapaciten de volver al Señor. Él está esperando para hacer una sobremesa contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie y diga: Señor, gracias. Gracias por tu tan grande amor. Gracias por la incondicionalidad con la que tú me amas. Oh, Señor, te adoramos, Dios. Alabe al Señor, bendiga su nombre y diga: Señor, tú eres todopoderoso, excelso y maravilloso.
digno de honra, digno de alabanza. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Perdónanos, Señor, porque en nuestra debilidad te hemos negado. Te hemos negado con nuestras acciones. Te hemos negado con nuestros pensamientos. Te hemos negado al no ir y hacer tu obra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Hoy venimos delante de ti para decirte que te amamos, Señor. Para decirte que te amamos, Señor. A pesar de mi humanidad, a pesar de mi debilidad, a pesar de todos mis defectos, mis cobardías, de todos los fracasos que llevo a cuestas, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Oh, Señor, y tú sabes todo. Tú sabes que mi amor no llega a tu medida porque tú eres Dios. Pero gracias, Señor, porque yo sé que para ti es suficiente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Alabe al Señor, bendiga el nombre del Señor. Exalte su nombre. Hay redención y hay restauración en el nombre de Cristo. Hay bendición y hay vida. Él no viene a juzgarnos, sino que Él viene a sustentarnos y a consolarnos. Oh, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Aleluya. 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 Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Hay nuevos comienzos en el Señor. Hay nuevos comienzos en el Señor. No permita que el fracaso lo detenga. No permita que robe su fe. Mire, el enemigo cuando fracasamos viene a decirnos no sirve, pero no solo viene a decirnos no sirve, nos viene a decir tu Dios no sirve. Nos viene a decir de qué valió todo lo que hiciste, todo lo que diste, todo lo que ofrendaste, todo lo que lloraste, todo lo que te negaste. ¿De qué sirvió? Es un cuento. Atentan contra nuestra fe.
atenta contra el gozo de servir al Señor. No permita que el enemigo venga a robar su fe. No permita que el enemigo venga a robar el gozo del servicio. No permita que el enemigo venga a través del fracaso a destruir su vida. Levántese, crea que hay un Dios todopoderoso que puede restaurar su vida, que puede dar nuevas oportunidades, que pueden haber nuevos comienzos. Avance en el nombre de Jesús. Corte las ataduras que el enemigo le ha puesto. Córtelas en el nombre de Jesús y diga: se acabó. Hoy me levanto, hoy soy digno, hoy soy digna, hoy creo, soy redimido, vengo a encontrarme con el Señor. Él me ha llamado nuevamente, Él me dice: sígueme. Y yo digo: sí, Señor, voy contigo, porque te amo, Señor. Y en ese amor y en esa fe, Dios va a obrar sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus proyectos, pequeños o grandes. Jóvenes amados, usted está iniciando su vida. Se puede dar el lujo de seguir debiendo puntos. Se puede dar el lujo de empezar cuantas veces usted quiera. Dios está con usted. No tenga temor. El Señor tiene algo bueno para su vida. ¡Aleluya! En Santiago de Chile, comuna de San Joaquín, hay un lugar donde todos son bienvenidos. Un lugar para encontrarse con Dios. Un lugar donde los sueños se hacen realidad. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Sus pastores, Fernando y Jessica Chaparro, te invitan a ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Reuniones, martes y jueves a las 19:30 horas. Domingo, 2 reuniones, a las 9 y a las 11:30 horas. Hay un espacio para cada integrante de la familia. Ven y celebremos juntos lo que Dios hará en tu vida. Somos la Iglesia Cristo, tu única esperanza.